Buenas tardes a todos y a todas. Yo quería empezar saludando a la representación que tenemos hoy aquí de la comunidad educativa que nos acompañan, a la FAPA Rivas y a Lampa El Parque. Y agradecerles también su labor que hacen en la defensa de la educación, organizaciones plenamente legitimadas. No es necesario echar cuentas de quién representa a más gente. Tenemos hoy aquí un debate muy interesante por el desarrollo que hace el Gobierno en funciones del decreto de reválidas. Seguramente dentro de la LOMCE esta sea la parte que mayor rechazo haya suscitado en el conjunto de la comunidad educativa. Y seguramente la que más rechazo genera porque pone a las claras cuáles son las intenciones claras que persigue una ley como la LOMCE. Y en este caso con las reválidas, aunque ahora intentaré desarrollar mi argumentación, la finalidad y el objetivo de expulsar alumnado y segregar y expulsar a mucha gente del sistema educativo. Un Real Decreto que nace con un profundo rechazo. Y voy a ir enumerando, a modo de informar mejor de cuál es la situación en la que nos encontramos con el desarrollo de la LOMCE, de cuáles son las organizaciones y las entidades que han ya manifestado abiertamente su rechazo al desarrollo de la LOMCE. Ayer mismo, CEAPA ha convocado una huelga para el 26 de octubre de rechazo a este Real Decreto, presentando un recurso ante la Audiencia Nacional. También tuvo un voto contrario en el Consejo Escolar del Estado, el Real Decreto. Muchas comunidades autónomas, la mayoría, han rechazado, además, administraciones que van a ser las competentes para supuestamente llevar a la práctica estas pruebas, estas reválidas, se han manifestado en contra de ellas, incluidas comunidades autónomas como la de Castilla y León, gobernadas por ustedes, señores del Partido Popular. La LOMCE se encuentra recurrida, además, en varios artículos y admitidos a trámites en el Tribunal Constitucional. Por decir que cuando hablan ustedes de incertidumbre, que mayor incertidumbre que una ley que está sub judice, el Gobierno en funciones se permite desarrollarla. Rechazada, además, por el Parlamento, máximo órgano de representación de la ciudadanía. Todas las fuerzas políticas, salvo el PP, se han manifestado a favor de la paralización de la LOMCE. Incluso una norma que tiene, como decía el señor concejal del Grupo Socialista, dudas sobre su aplicación. El Real Decreto tiene que ser desarrollado con una orden ministerial antes del 30 de noviembre y no tenemos Consejo Escolar del Estado que informe esa orden ministerial. Al parecer, el Gobierno está buscando, de manera apresurada, informes de la Abogacía del Estado que avalen ese desarrollo, ¿no? En definitiva, una norma que nace con el rechazo mayoritario, casi unánime, de la comunidad educativa y que desde nuestro punto de vista carece legitimidad para desarrollarse. Mientras el Gobierno, en funciones, se permite hablar de pacto educativo, cuando sigue desarrollando normas que tienen un fuerte rechazo. Me gustaría también, ya se ha mencionado en el debate, poner un poco en contexto histórico, ¿no? Porque esto de las reválidas es algo, como decía algún compañero de corporación, es algo que no es nuevo, que ya conocemos aquí en nuestro país. En el año 70 teníamos un sistema de selección y de segregación pura y dura de alumnado. Las clases trabajadoras eran expulsadas del sistema educativo mediante las reválidas y toda la comprobación de la adquisición de conocimientos se remitía a un examen, a una prueba. En aquel momento se entiende que es mejor que eso, más equitativo, una evaluación continuada del alumnado, ¿no? Pues parece que no, que ahora volvemos hacia atrás. En el contexto internacional, yo no sé cómo elaborará usted los mapas, señor de la Peña, no sé, pero los países nórdicos, en muchos casos, espejo en el que nos fijamos, ¿no?, para ver en la reválida, no, lamento decirle, Finlandia no tiene reválidas, ¿eh? Y donde hay una aplicación semejante a la que quiere poner en marcha el Gobierno del Partido Popular es en Estados Unidos y muy fuertemente cuestionada por la elevación de los índices de fracaso escolar al que está llevando. Pues visto este rechazo y esta situación, tanto en el contexto internacional como en el contexto histórico, que ya se abandonó este modelo, ¿cuáles son los intereses que tiene el Partido Popular? ¿Cuáles son los objetivos a los que responde y a qué propósito responde la implantación de este Real Decreto de las reválidas en desarrollo de la LOMCE? Me voy a ir a la norma, que sí que me la he leído, ¿no?
Y los objetivos que se enumeran, voy a hacer, y me van a permitir que lea literalmente, ¿no? Objetivos que vienen enumerados en el Real Decreto. Garantizar que todo el alumnado alcance los niveles de aprendizaje adecuados. Pues mire, desde nuestro punto de vista, un examen no garantiza el aprendizaje. Lo que garantiza el aprendizaje es la buena programación y la dotación de recursos suficientes, y no un recorte del 20% en números redondos que hemos sufrido estos años en educación. Otro de los objetivos que se supone que se persigue, o que dice el Partido Popular que persigue con estas reválidas, es normalizar los estándares de titulación, introducir elementos de certeza, objetividad y incomparabilidad. ¿Dónde queda el profesorado? ¿Dónde está la legitimación del profesorado? ¿Para qué sirven las evaluaciones del profesorado? ¿Para qué sirven las notas? Pues me parece muy bien, normalicen ustedes los estándares de educación, pero sin atacar el derecho a la educación y sin expulsar a muchos alumnos y alumnas del sistema educativo. Otro de los propósitos supuestos de las reválidas es orientar la trayectoria del alumnado en función de sus capacidades, competencias, habilidades comprobadas, expectativas, intereses, y orientar e informar al alumnado y a familias. Pues si toda la orientación se basa en hacer un examen, yo no soy un experto en orientación educativa, pero nos sobran todos los equipos de orientación. Y esta es la mejor, a mí me parece la más destacable, ¿no? Motivar al alumnado para progresar en el sistema educativo. Pues díganme ustedes qué motivación va a tener un alumno que después de haber estudiado, de haber aprobado, por ejemplo, los 4 años de la ESO, en un examen suspende y ve que los 4 años no le han servido para nada. ¿Qué motivación va a tener? Después de estudiar esos 4 años, esforzarse y ver que no tiene la titulación básica para optar al mercado laboral. De eso es de lo que estamos hablando con las reválidas. Bueno, en definitiva, estos son los objetivos supuestos, que como ya digo, no. O sea, no. Entonces, ¿cuáles son los objetivos reales? ¿O a qué intereses responden? Pues mire, en un momento en el que nos estamos cuestionando cuál es el modelo educativo, en el que nos estamos cuestionando si nuestra educación, nuestro sistema y nuestro modelo y nuestra manera de enseñar y de aprender responde realmente a las necesidades de este siglo y se adapta realmente a, pues, al menos a las tecnologías de las que tanto hablamos, vemos que con esto lo que se profundiza es en entender que nuestros niños y niñas son meros contenedores para ir adquiriendo conocimientos de manera sin fin. Ahí tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo con los deberes. También hay una huelga convocada de deberes para el próximo mes de noviembre, los fines de semana. Y centros educativos en los que también ya tenemos experiencia en la Comunidad de Madrid, con las pruebas externas. No se estudia para aprender, se estudia para aprobar exámenes. Lo que nos lleva a una degradación clara de los contenidos y de la educación. Como digo, yo creo que estas reválidas deslegitiman mucho al profesorado, se duda, en primer lugar se duda de ellos. Si un alumno tiene aprobado la ESO, ¿por qué no va a titular en la ESO? Tiene que venir alguien de fuera, tiene que venir una empresa externa, además una empresa privada, a hacer unas pruebas para ver si se queda por el camino, en definitiva. Yo creo, y a veces se habla mucho de pacto educativo, ¿no? El señor concejal de Ciudadanos hablaba de él, ¿no? Y de la voluntad que tenemos que tender todo en encontrar los puntos comunes. Para nosotros hay líneas rojas y también creo que tenemos visiones diferentes de lo que es la educación. Hay quienes entendemos la educación desde un punto de vista más humanista, una educación que fomente el sentido crítico, que forme personas y ciudadanos y no que forme meramente mano de obra que se adapte al sistema productivo. Creo que estamos sufriendo un fuerte retroceso y una fuerte mercantilización de la educación, una fuerte puesta a disposición del sistema productivo de nuestro sistema educativo, en el que se está convirtiendo en un macroproceso de selección de mano de obra en función de sus necesidades. Como digo, y no me quiero extender mucho más, yo creo que ya también está bastante explicitado en el contenido de la moción, que nosotros apoyamos plenamente.
creo que de todas las modificaciones legislativas que estamos sufriendo en los últimos tiempos, de este impulso neoliberal por cambiar los avances, por frenar los avances en la cohesión social, por frenar los avances en igualdad, creo que el más grave es el que se está cometiendo con la educación, por los efectos que va a tener en nuestra sociedad a futuro y por lo irreversible que van a ser estos hechos. Bueno, pues nuestro rechazo más absoluto al Real Decreto de reválidas, al desarrollo de la LOMCE y a la LOMCE en su conjunto y a la filosofía que impregna toda esta ley. Quería hacer hincapié en esta intervención en que nos fijemos un poco en los efectos concretos de esta norma, de este Real Decreto. Yo le diría al señor de la Peña, y no lo he entendido cuando hablaba del 70-30, del 60-40. No, ni 60-40 ni 70-30, eso determinará la nota final. Pero si no aprueban, no aprueban. Y si no aprueban, no tienen el título, ¿vale? Pongámonos en el caso de un chaval de 16 años, un chico, una chica de 16 años, 4 años cursador de la ESO, aprueba, llega el examen de reválida, suspende, el sistema le echa fuera. Le dice, vete a la FP básica, retrocede 2 años hacia atrás, o te esperas 1 año y que tu familia te financie, si tienes recursos, para repetir al año que viene, para obtener la titulación básica. Nuestro rechazo absoluto a todas las reválidas. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con la selectividad en este país durante todo este tiempo. Algo similar a lo que ahora podemos entender que es la reválida. Muy diferente también porque con aprobar el segundo de bachillerato se tenía. ¿Cómo se programan los bachilleratos en este país? Y quien está en ello mejor lo sabrá. Se programan en función de cuándo es la selectividad y de aprobar la selectividad, no de aprobar bachillerato, no de aprender lo que tiene que aprender el alumnado en bachillerato, sino de superar un examen que lo que le va a dar es una nota que es el criterio para entrar en la universidad, no en función de si ha adquirido o no conocimientos, sino en función de las plazas que hay disponibles para seguir estudiando. Sobre los deberes, yo creo que, y seguramente tengamos ocasión de hablar durante el curso de deberes, hagámonos una pregunta. ¿A quién perjudican más los deberes? ¿A qué contexto socioeconómico perjudican más los deberes? ¿Qué chavales son los que pueden tener mayores problemas en el desarrollo y en el progreso en el sistema educativo con los deberes? ¿No serán aquellas familias que tienen menos recursos? ¿No serán aquellas familias que por lo que sea, o no pueden ayudar a sus hijos, o no tienen tiempo, o no tienen los recursos económicos suficientes para prestarles el apoyo para hacer los deberes, ¿no? Por eso las cosas no son casuales, ¿no? Y el incremento de currículums y de competencias y de adquisición de conocimientos y el trasladar la responsabilidad de la educación de los hijos a las familias, tanto con la libertad o supuesta libertad de elección, como luego durante el proceso educativo acompañándoles en los deberes, preguntémonos a quién beneficia y a quién perjudica. A lo mejor eso nos explica por qué hay asociaciones que apoyan más o menos, ¿no? Yo le digo que es complejo un pacto educativo con modelos diferentes, ¿no? Y escuchándole más esta tarde, ¿no? Las cuentas que echaba. Yo no renuncio a que con esos millones de votos que usted mencionaba y quienes se quieran sumar consigamos revertir las políticas educativas que durante estos años está implantando el Partido Popular. Pero sí alguna diferencia mencionar. El derecho a la educación es de los niños y de las niñas, ¿vale? No de las familias. O sea, y no estamos formando, y nuestra responsabilidad no solamente formar individuos aislados con sus preferencias, sino formar y componer las personas que formarán la sociedad nuestra en el futuro. O sea, nuestra responsabilidad está por encima de las decisiones particulares e individuales. Nada más, muchas gracias.